Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Prisioneros de nuestros miedos, nuestra soledad, nuestra depresión. A veces los modelos forjados a lo largo de nuestra vida configuran una prisión de la cual no podemos salir. Somos prisioneros de nuestro perfeccionismo, nuestra exigencia de buscar la culpa siempre en nosotros mismos, de nuestro narcisismo, de un neurótico girar en torno de una buena imagen exterior. Cuando desde el interior de nuestra prisión alabamos a Dios, confiando en que estamos, con todas nuestras ataduras, en la buena mano de Dios, entonces es posible que también en nosotros la tierra comience a temblar. Se sacuden los muros que encierran nuestra vida, las puertas se abren, entramos en contacto con nosotros mismos. Ya no vivimos fuera de nosotros, sino que conseguimos ingresar en nuestro corazón. Y las puertas que acceden a nuestros semejantes se abren. De pronto, las personas pueden acceder a nosotros y nosotros tenemos ingreso a ellas. Se hace posible el encuentro y las cadenas caen. Las cadenas de nuestros miedos, nuestras inhibiciones e impedimentos. Nos sentimos libres. Algunos reaccionan eufóricos ante la liberación de sus cadenas. Creen que ahora todo será distinto. Ahora pueden echar por la borda todos los modelos de vida que los inhibían. Ahora serán absolutamente libres. Su pasado ya no tendrá poder sobre ellos, pero en realidad estarán comportándose en forma infantil. No debemos ni podemos simplemente matar a los modelos, pues nos faltarían. Debemos comunicarnos con ellos. Cuando los hallamos desde la fe en Cristo, ya no tienen poder sobre nosotros. No podemos simplemente suprimir todas las experiencias de nuestro pasado. Si nos reconciliamos con ellas, sanarán nuestras heridas y nos proveerán. Habrá un banquete para festejar la alegría y todo cobrará vida en nosotros. Los modelos ya no cumplen el papel del carcelero, sino del hermano bautizado. Se han cambiado los roles. Nuestra ambición ya no nos mantiene prisioneros, sino que se convierten en una fuente de vida. Nuestro perfeccionismo se libera de su imperativo. Sirve para poder poner atención en el trato a las cosas. Este camino es la oración, la alabanza a Dios en medio de la noche de tu vida. Puedes intentar hoy alabar a Dios sin propósito determinado. Tal vez experimentes que los muros de tu cautiverio estallan, que caen las cadenas que te aprisionan y que se reabren las puertas a los semejantes. Si no quieres nada de Dios, sino que lo alabas por ser quien es, adquieres la comprensión interior de libertad en medio de la prisión de tu oscuridad, de resurrección en la prisión de tus obligaciones, de confianza dentro de la prisión de tus temores. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera una vez más estamos iniciando este camino semanal que compartimos, que transitamos, que caminamos juntos desde Radio Fe Latina en este encuentro a la luz de la palabra junto a todos ustedes, comenzando el mes de agosto y como lo iremos viendo a lo largo de esta charla, de este juego de preguntas y respuestas, qué bien estamos aquí, qué bien estamos aquí en Radio Fe Latina, qué bien estamos aquí a la luz
todos y cada uno de ustedes, compartiendo, siendo y haciéndonos comunidad orante de un medio de comunicación a partir del nexo del puente que un medio de comunicación nos permite llevar adelante. Un nuevo mes y comenzaremos junto a todos ustedes en este intento, al menos esa es la idea, al menos ese es el sentido y el espíritu de estos encuentros, de poder hacer un alto en las ocupaciones, en las preocupaciones, en los dolores cotidianos, en las múltiples actividades y centrarnos en lo que verdaderamente es importante, siempre haciendo una salvedad importante, al menos para aquellos que nos llamamos creyentes y que somos cristianos, que nos conocemos y nos reconocemos como tales y queremos vivir en consecuencia en torno a lo que implica seguir a Cristo desde su palabra, seguir a Cristo desde su Eucaristía, seguir a Cristo desde la oración, seguir a Cristo desde su propuesta de vida, esta propuesta que indudablemente, como solemos mencionar, es luz frente a tanta oscuridad, esta palabra que es segura frente a tanta inseguridad, esta palabra que es fiel frente a tantas infidelidades varias, esta palabra que es vida frente a tanta muerte que muchas veces nos rodea. Estamos compartiendo, estamos comenzando juntos este mes de agosto, este octavo mes del año, y esta semana que comenzaremos tendremos presente el lunes 7 de agosto a los santos Cayetanos y Sixto II y compañeros, el martes 8 de agosto a Santo Domingo de Guzmán, el miércoles 9 de agosto a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el jueves 10 de agosto a San Lorenzo, el viernes 11 de agosto a Santa Clara de Asís y el sábado 12 de agosto a Santa Susana Francisca de Chantal. Más allá de evocarlos o aún evocándolos, siempre nos parece interesante consignar que estamos convocados, estamos invitados, estamos llamados a transitar la senda de santidad, el camino de la santidad, llamado al cual tiene que acercarse todos y cada uno de los creyentes, haciéndolo en nuestros tiempos, en nuestras formas, con nuestros talentos, con nuestros carismas. Estamos comenzando, como decíamos, este octavo mes del año, domingo 6 de agosto de este año 2023, donde la liturgia nos sabe proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándoles, les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto
texto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 6 de agosto de este año 2023, fiesta de la Transfiguración del Señor. Sobre este texto basadas en las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Siempre va muy bien, y sobre todo cuando nos encontramos en torno a la mesa de la palabra del Señor. Esta palabra que tanto nos edifica, que tanto nos ilumina, que tanto nos va elevando, ¿no es cierto?, en nuestra comprensión y consideración de estas cosas. Y qué interesante el texto de hoy, ¿no es cierto? Qué interesante hablar a propósito de la transfiguración del Señor, la visión que tuvieron el privilegio de contemplar Juan, Pedro y Santiago, 3 de los 12 apóstoles. Uno diría, ¿por qué Juan, Pedro y Santiago?, que son citados con frecuencia durante la gestión de nuestro Señor Jesucristo como Hijo del Hombre. Sí, en momentos muy particulares, muy especiales, aquellos a los cuales separa y elige para que vayan con él nuestro Señor son justamente Juan, Pedro y Santiago. A ver, Juan y Santiago eran hermanos. ¿Qué característica muy particular tenía cada uno de ellos? Fíjate, si esto está registrando en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, si vemos cómo termina el capítulo 16, vamos a tener una mejor comprensión a propósito del sentido que tiene este texto, que tiene para nosotros, sin duda, porque en definitiva somos los depositarios de todo este material que la sabiduría, la bondad de Dios ha hecho pensando justamente en todos nosotros, en todos aquellos a los cuales el Señor ama, que es un amor universal. A todos nos ama por igual el Señor, y entonces a todos nos hace depositarios de la vida que ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Juan, Pedro y Santiago. Bueno, Pedro fue el jefe del colegio apostólico. A ti te da las llaves del reino, Pedro. A ti, Pedro es el primero que lo reconoce a Jesús como el Cristo de Dios, el Mesías, el anunciado, el prometido por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Santiago es el primero de los apóstoles que, como tal, en su gestión, en ese sentido, muere mártir, y muere en Jerusalén en tiempos de la persecución de Herodes contra la Iglesia de Cristo, y muere apedreado por proclamar la palabra de la salvación, la palabra del Señor. Y Juan es el último de los apóstoles en partir de este mundo, luego de recibir también la última gran profecía bíblica, la profecía de la revelación, el Apocalipsis. Así, cada uno de estos tres cumplió una función muy particular en el seno de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver aquí contemplando algo que de suyo, sí, realmente nos moviliza y de muchas formas. Van a ser contempladores de la transfiguración de nuestro Señor. El Señor se va a mostrar a ellos, y diríamos anticipadamente porque lo va a hacer en el tiempo. Uno diría en el tiempo apostólico, sí, en el tiempo en que verdaderamente estos tres, y juntamente con él aquellos que configuran el grupo de los 12 apóstoles, estaban siguiendo y finalmente haciendo lo que el Señor les decía. Estaban anunciando el Evangelio, estaban enseñando las cosas que habían aprendido de Jesús, y estaban finalmente bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos, siempre lo decimos, la función de la Iglesia, del cuerpo de Cristo,
Es una función triple, ministerial, magisterial y sacramental. Y tenemos que tenerla en cuenta los cristianos, todos los cristianos. A todos nos viene la misma vida procedente del único Dios. Y todos tenemos la misma responsabilidad en conformidad con los dones y carismas que recibimos. Bueno, vamos a verlo en esta fiesta que celebramos en este día, la transfiguración del Señor. El Señor se muestra glorioso delante de los tres que lo contemplaban en el Monte Santo. Muchas veces se ha dicho que era el Monte Tabor, pero tengamos en cuenta también un dato. En las Escrituras, en los Evangelios, no se menciona el nombre de Tabor referido a este alto monte. Se nos dice el Monte Santo. Y es santo, sí. Siempre el monte sabemos que en el Evangelio está representando la proximidad con el Dios que está en los cielos. Por eso Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y al profeta Elías, cuando huía y era preservado de la persecución de Jezabel, la mujer idólatra, también sí tuvo la manifestación de Dios en el monte Nebo. Y acá el Señor en el monte, en el santo monte, manifiesta su gloria por anticipado a aquellos que iban a ser sus apóstoles, iban a ser sus ministros. Vamos a ver, fíjate Fabián, a ver, uno dice, y un poco teniendo en cuenta la lectura introductoria tuya, Fabián, en el comentario inicial, sí, las cosas viejas, las cosas nuevas, los modelos que hemos tenido en este mundo cuando vinimos a él, y cómo esos modelos, uno diría, nos sirvieron de alguna manera en algún tiempo. Sí, fueron los modelos que tratamos de imitar, que seguimos, que finalmente en muchos casos copiamos. Pero llega un momento en que llega a nosotros aquel que viene a traernos algo que desconocemos. El que viene a traernos, y fíjate vos qué cosa viene a traernos. En las lecturas del curso de esta semana que ha transcurrido y que nos conduce a este Evangelio de este día domingo, vamos viendo algunas parábolas reiteradas ya por el Señor, ¿no es cierto? La hemos leído en los últimos domingos. Sí, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Del tesoro escondido. Todo eso, de la perla fina, ¿no es cierto? Que todo eso nos está significando este reino de la vida, este reino de los cielos. Este reino que es la mayor riqueza, el mayor tesoro, el tesoro por el cual tenemos para finalmente conquistarlo, vender todos los bienes que tenemos. Y con eso, con el producto de esa venta de algo que es inferior a esto que se nos muestra, como el tesoro escondido en el campo, como la perla fina que busca el experto mercader en perlas finas, bueno, todo eso es la vida que nos trae aquel que finalmente es la vida en nosotros, porque la vida es Él mismo, y es la vida en cada uno de nosotros, y el que viene a integrarse a nosotros, que viene a introducirse en nosotros, que viene a habitar en nosotros mismos, que es en nosotros, y que finalmente hace que nosotros seamos en Él y seamos realmente lo que el ser quiere de aquellos a los cuales busca y viene, que seamos. Siempre repetimos palabras paulinas, ¿no es cierto?, dichas en Atenas, en Él, en este tesoro, en este que viene a buscarnos, en este Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en este Jesús el Cristo. En Él existimos, nos movemos y somos, finalmente somos, pero tiene que ser en Él, con Él y por Él. En Él, con Él y por Él, en nosotros y nosotros en Él. Bueno, dijimos que Pedro fue el primero que lo reconoció a Jesús como el Mesías, sí. Y en ese pasaje del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, vamos a leer sobre el final del mismo, cómo Jesús anuncia y adelanta a los suyos que va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir persecución, padecimientos por causa también, ¿no es cierto?, de aquellos que realmente lo cuestionan,
y buscan desprenderse de él de cualquier manera. Finalmente sabemos, al Señor lo torturan, lo crucifican, lo matan, pero el Señor va a resucitar. El Señor va a resucitar. Y curiosamente Pedro, que lo reconoce como el Cristo, el Mesías de Dios, en un segundo argumento, que también está exhibido en el capítulo anterior que consideramos, sí, digamos, así como reconoce a Cristo, a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, lo reconoce porque Dios mismo se lo revela. Pero cuando escucha de parte de Jesús que tiene que ser perseguido y muerto, no lo quiere aceptar. Y es muy justo desde el punto de vista meramente humano. Una persona tan buena, tan sabia, una persona que hace tanto por todos, ¿cómo puede ser perseguido y muerto de esa manera? Humanamente no tiene una explicación que nos guste. No lo entendemos. Y sabe Cristo que es así, el Señor sabe que esto es así. Es cuando le dice a Pedro, ponte detrás mío porque tus palabras no vienen de Dios. Claro, si no vienen de Dios, vienen de otro lado. Es el humano deseo. Es todo aquello que tenemos antes de recibir la gracia de la vida, que el Señor venga a nosotros, lo recibamos y lo integremos, lo incorporemos, sea Él en nosotros. Antes que esto, hacemos nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad es opuesta a la voluntad de Dios en muchos aspectos. Y uno diría finalmente en casi todos. Sí, finalmente también en nosotros, si Dios lo quiere, que se haga plenamente la voluntad de Dios. Tiene que morir para resucitar. Tiene que morir a todo eso que somos, eso que llamamos el hombre viejo, el hombre que no conoce verdaderamente este misterio oculto desde tiempos y edades que viene a traernos el transfigurado que vamos a contemplar ahora. Viene a revelarnos eso, viene a darnos la riqueza, el tesoro mayor, la vida plena, la vida que llamamos eterna, que comienza aquí ahora, siempre lo decimos, Fabián, comienza a partir de esta fe, de este creer y seguir, obrando como el Señor nos dice, el camino que Él nos muestra, ese camino que es el mismo en nosotros, ese camino que para nosotros es el camino que tenemos que seguir para recibir en Él, ¿qué cosa? La verdad que desconocemos, la vida que no tenemos. En Él está el tesoro, Él es el tesoro, Él es el tesoro que vamos a esconder después nosotros también. Cuando nos despojemos de todo lo que tenemos, cuando vendamos todo lo que somos y tenemos, para recibirlo a Él. Y que sea Él totalmente en nosotros el tesoro, el bien mayor, el bien absoluto, la vida. Y ahí entonces sí, tendremos aquello para lo cual Dios nos hizo verdaderamente imagen y semejanza suya. Fíjate vos, Fabián, decías vos al principio, en la consideración inicial justamente, decías a propósito de las cosas viejas, de los modelos viejos anteriores, que en un momento sí hubieran servido y que son recuperables tomados desde otro lugar ya, vistos desde la óptica divina, desde la sabiduría de arriba, celeste, superior, sí. Ahí son recuperados porque son trasvasados, son, elevados a la mirada con que Dios mira las cosas y ve en ellas las cosas como realmente son. Por eso Dios de los venenos hace remedios y de las cosas que no nos sirven hacen cosas para la vida. Dios transforma como nos transforma a nosotros a todo. Y estaba recordando a propósito de esto, cuando los discípulos de Jesús van a Jerusalén, juntamente siguiendo al Señor, e ingresan en el templo que estaba en Jerusalén y quedan admirados al ver la manera en que estaba construido. Sí, fíjate, Señor, qué piedras, qué construcción, qué hermosura, qué maravilla. Sí, realmente el templo de Jerusalén estaba construido inclusive de acuerdo a las instrucciones que había recibido Salomón, que fue el autor de la construcción inicial,
de parte de Moisés, ¿no es cierto? Y venía todo esto, diríamos, de parte de Dios, claro. Pero era un templo material. Era un templo que estaba construido piedra sobre piedra. Y lo que Jesús dice, cuando ve admirados a sus discípulos frente al edificio, y sobre todo deteniéndose en la construcción, y esto significa algo, porque el edificio estaba significando algo infinitamente superior, una realidad. Claro que hay que tener ojos para verla, hay que contemplarla desde una mirada que solamente está en Dios y en nosotros, por Dios en nosotros. De este templo, les dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, nada, será destruido, es vulnerable. ¿A qué se refiere Jesús? Sí, como de costumbre tenemos que ingresar más en la densidad, en la estructura más íntima de la explicación mesiánica. No quedará piedra sobre piedra. Este templo nos está diciendo algo, pero no es el lugar propio de la adoración. Sí, lo es en figura, pero no es lo figurado. ¿Figura algo? Lo figurado somos nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos edificados como piedras espirituales para realizar verdaderos sacrificios espirituales aceptos a Dios. Y ahí empieza el valor de la comunión, de la comunicación, del diálogo interior, personal con el Dios que viene a traernos a sí propio la vida, porque la vida es Él y la vida es Él en nosotros, el mayor tesoro, la mayor riqueza. Y ahí vamos a entender aquellas palabras que también hemos visto. Tenemos que recordar siempre la Escritura, Fabián y hermanos queridos, recordar, porque la Escritura siempre nos está dando permanentemente la ilustración verdaderamente enriquecedora para comprender mejor la palabra del Señor, el valor que tiene, qué significa y qué significa en nosotros y en nosotros por nosotros y en nosotros para el otro en nosotros. Claro, ¿qué quedará? Somos templo del Espíritu Santo. Cuando le pregunta a la samaritana a Jesús, ¿dónde debemos adorar, Señor? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? ¿Qué le contesta el Señor? Ni en Samaria ni en Jerusalén. Día llegará en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está el misterio. ¿Nosotros somos templo? Sí, somos. ¿No lo sabemos? El Señor lo viene a revelar. No solamente a revelar, lo viene a hacer en nosotros. Pero no sin nosotros. No sin nuestra colaboración, sin nuestra entrega, sin nuestra total disponibilidad a la operación que hace el Señor, el tesoro que es la vida y la vida en nosotros, para que seamos lo que la vida hace de cada uno de aquellos en los cuales se asienta para comunicarse y ser nosotros en esa vida nueva, plena, total y definitiva, aquello que solamente puede hacer el autor mismo de la vida, el que nos hace imagen y verdadera semejanza suya. Vamos a recuperar esa semejanza. Y entonces vamos a entender estas palabras que el Señor destina en este Evangelio que estamos considerando, esta transfiguración del Señor. Fíjate, Fabián, acá se nos muestra al Señor 6 días después de este pasaje del capítulo 16 de Mateo que terminamos de considerar muy parcialmente. Sí, el Señor llevó a Juan, Pedro y Santiago en alto monte. Bien, 6 días. 6, número de hombre y número de bestia. Número de hombre en este caso. Nos llega a 7. Todavía los discípulos están en esa condición en que no podríamos decir que llegan, por ejemplo, al reposo, al número 7. Ahí sería así. El 7 está representando lo perfecto terrenalmente, en esta vida de fe, digamos.
cuando realmente hemos alcanzado la maduración, el crecimiento cristiano, a través de un ser verdaderamente como Dios quiere que seamos, unidos a Cristo y Cristo en nosotros. Bueno, aquí 6 días todavía el Señor tiene que adelantar algo para estimular a aquellos que están siendo discípulos, todavía no eran apóstoles en este punto de tiempo, para que tengan también anticipadamente la visión de la gloria que los aguarda si hacen aquello que el Señor les pide, aquello que el Señor les dice. Y delante de ellos, dice, el Señor, delante de Juan, Pedro y Santiago, se transfiguró. Su rostro era radiante como el sol, nos dice el relato de Mateo. Sus vestiduras blancas como la luz. Claro, es algo que humanamente no podemos entender desde ya. Y uno diría, pero y no podemos contemplar tampoco. Trasciende, ¿no es cierto? Como que se evade un poco de la precariedad de nuestra visión literal. Es algo que tendríamos que decir con palabras que realmente son exactas. Es una visión celestial, es algo ya superior. Y ese superior, ese algo superior, ese algo que está por encima de todo lo que la humana imaginación puede alcanzar, que la humana razón puede entender, es algo que Dios viene a mostrar y nos habilita finalmente para que seamos contempladores gozosos, alegres de esa realidad última que es la gloria de Dios que se muestra a nosotros y en este caso representándonos a todos en estos 3 discípulos, Juan, Pedro y Santiago, contemplan la gloria que ha de ser manifestada finalmente en la plenitud de la vida cuando hayamos alcanzado esa vida a la cual nos conduce el Señor si somos verdaderamente obedientes, fieles y fieles seguidores del camino que es Él en nosotros y que Él nos muestra, si somos verdaderamente templos del Espíritu Santo, si somos verdaderamente piedras vivas edificadas para ser un templo espiritual a Dios. Ese es el destino del hombre. El destino del hombre es la vida. No es como tantas veces equivocadamente la humanidad ha pensado, y muchos siguen pensando, claro, cuando falta la fe, ¿qué queda? Y queda todavía esa miseria adámica, eso que hemos heredado de la muerte que ocasionó a la especie, precisamente la desobediencia del hombre del barro, del Adamá, del Adán. Viene a quitar todo eso el Señor de la vida y viene a conducirnos a la plenitud de la misma vida que es la gloria que está anticipando a los suyos. Y fíjate que en esta visión que les muestra a los 3 discípulos aparecen junto a Jesús Moisés y Elías. La ley y los profetas, se ha dicho muchas veces. Sí, la ley y los profetas que del Cristo hablan, lo dijo el Señor, que de mí hablan, sí, a través de la ley de Moisés, entendiéndola y cumpliéndola verdaderamente, a través de los dichos del profeta, siendo verdaderamente discernidores correctos de lo que nos dice el profeta, ungido por el Espíritu Santo de Dios, podemos advertir fácilmente que en este Cristo, que en este Jesús de Nazaret que viene a nosotros, se está cumpliendo todo aquello que dicen, que anuncian tanto la ley en Moisés como la profecía en Elías. Qué bueno es estar aquí, dice Pedro. Hagamos 3 carpas, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decía. Era buena la intención, sí, muy humana intención. No, se acabó el tiempo de la carpa ya. Es el tiempo de la gloria. Hemos llegado. Se ha hecho un peregrinaje para merecer la contemplación y participar de la misma. Para ser verdaderamente imagen de lo que estamos contemplando, que es nuestra figura final,
adelantada en Cristo Jesús, que ha de resucitar, ascender a la gloria y ser partícipe junto con el Padre en el Espíritu Santo de la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, y a la misma gloria a la cual nos conduce para que seamos en Él como Él y en Él. No sabía lo que decía, ¿no? Ahí se nos dice en el relato que una nube los cubrió con su sombra. Siempre la expresión con su sombra, referido al Espíritu Santo, es lo que hace a Dios en el tiempo en el cual estamos, por supuesto, en el espacio-tiempo. En la historia se puede decir también. Una nube y se oyó la voz del Padre Celestial. 3 carpas quería hacer Pedro, pero algo dice el Padre Celestial, señalando ¿a quién? A Jesús, porque Moisés y Elías se retiran. Ya está el Señor ahí, ya está cumplida la ley, está cumplida la profecía, ya todo es nuevo, ya no es necesario anuncios de aquello que se ha cumplido. En Él se cumplen todas las cosas, en Él está la vida y la plenitud de la misma, en Él el Padre Celestial, Dios el Padre, ¿qué dice? Señalando a Jesús: este es mi Hijo, a Él escúchenlo, este Jesús es el Hijo, a Él tienen que escuchar. Bueno, tremendo, ¿no es cierto? Tremendo, que mueva nuestra admiración, que robustece de una manera plenísima nuestra fe. Realmente, cuando tenemos por parte de Dios y por la misericordia, la justicia, la bondad del Dios, estos adelantos, que los tenemos los cristianos. Tengamos en cuenta, hermanos queridos, que todos los hermanos cristianos, todos los que siguen fielmente, aun con las precariedades que tenemos, con las faltas que cometemos, con las fallas que tenemos, lamentablemente, sabemos que el perdón de Dios siempre funciona. Por eso decimos al Señor en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, porque el Señor perdona. El Señor vino a perdonar, no vino a condenar, vino a salvar. Y tengamos también esto muy en cuenta y acentuémoslo: vino a salvarnos, no vino a condenarnos. Por supuesto que entonces tenemos el perdón de las faltas mediando verdadero arrepentimiento de parte de nosotros. Tenemos aquel que nos sostiene y que nos impide caer en tentaciones, en las cuales sí, muchas veces caemos, pero tentados vamos a ser siempre, mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo. Pero hasta aquel que nos está contemplando, que nos está protegiendo, al cual le pedimos: no nos dejes caer en la tentación. Y así lo hace. Y por ahí caemos, pero también nos levanta. No deja de estar con nosotros, no deja de caminar con nosotros, no deja de guiarnos siempre a nosotros. Para eso vino, para eso nos dijo, aun cuando ascendió. Y uno diría: ¿nos dejó solos? No, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta el último día de nuestro estar en este mundo, el Señor está con nosotros. Cuando partamos del mismo, bueno, el Señor estará con nosotros también. Y en la dimensión superior a la cual nos conduce, desde la cual ha venido a buscarnos y a la cual finalmente nos ha de instalar, si somos dignos de estar en esa presencia definitiva, en la gloria de Dios. Bueno, Fabián, es un ligero adelanto. Carreras ha trabajado lo suficiente, se merece un descanso, entra en escena Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización. El momento musical de este encuentro a la luz de la palabra llega con el presbítero Edgar Larrea y esta interpretación del tema La Transfiguración. Allá vamos.
alba fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Muy bien, el momento musical traído con el buen gusto de Silvia Patricia en la elección de cada canción que ilumina el texto que estamos compartiendo, en este caso perteneciente al Evangelio según San Mateo, en capítulo 17, versículos 1 al 9. La transfiguración lo interpretaba el presbítero Edgar Larrea. Radio Felatina, a la luz de la palabra, el señor Miguel Carreras va a reflexionar, llevar aparte a un monte elevado, privilegio de unos pocos, Miguel, otra vez el monte como escenario de un encuentro íntimo entre Jesús y los suyos. Sí, siempre el monte es el encuentro entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura. Y siempre en ese encuentro y en ese lugar, recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba edificada sobre el monte de Sión celestial. Bueno, Sión celestial lo llamamos a nivel apocalíptico ya.
Sí, elevando al verdadero sentido que tiene la ciudad de Jerusalén sobre el monte de Sión celestial. El monte de Sión, el monte elevado, el monte sagrado, la ciudad donde estaba el templo, donde se adoraba al Señor. Todo figura de una realidad que se cumple plenamente en la figura de Cristo Jesús en el Santo Monte. Y vos fíjate la canción esta, que es muy ilustrativa, por supuesto, que canta Edgar Larrea, el presbítero, es un sacerdote, que ha cantado, ¿no es cierto? Sí, se oye la palabra del Padre. Está mostrando algo esencial ahí, Dios el Padre, que muchas veces se nos escapa. Acá se refiere al que está en gloria delante de los 3 discípulos que lo contemplan. Está refiriéndose a él como: este es mi hijo. Mi hijo. Lo está mostrando como Dios al hombre Jesús. Sí, se me dirá, en otras son 3 los momentos en que se oye la voz del Padre Celestial, ¿no es cierto? Así se nos narran los evangelios. También cuando el Señor es bautizado en las aguas del Jordán por parte de Juan el Bautista. Este es mi hijo, sí, pero ahí estaba como hombre, como Jesús, plenamente el Hijo del Hombre. Ahí desciende el Espíritu Santo sobre él. Es como aquel que va a iniciar una tarea que después va a culminar en la plenitud de la gloria. Que él ya la tiene desde el principio, porque es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, sí, y por él todo fue hecho. Ahí lo está mostrando el Padre. Este es mi Hijo, escúchenlo, escúchenlo. No basta con leer, escuchen ahora lo que les dice. Por eso desaparece Moisés, por eso desaparece Elías, que son justos también y cumplidores de la misión para los cuales los había asignado Dios. Pero ya estaba cumplido lo que tenían que hacer. Ahora viene el cumplimiento de lo que decían y de lo que gestionaron, cada uno en su carácter. Pero aquí viene Dios a nosotros. El Dios encarnado, así como tenemos que encarnar la palabra nosotros para ser partícipes decisivos, definitivos de la naturaleza divina, porque así lo hace Dios, porque así lo quiere. Aquí tenemos ya la consumación en esta plenitud de gloria que se nos muestra a través del Hijo de Dios transfigurado. Más allá de la figura humana del Jesús que conocían, está que tenemos que descubrir, o que se descubre en nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está el Dios en nuestra naturaleza, asumiéndola para hacer a favor de nosotros todo lo que hizo y todo lo que adelanta en el capítulo precedente que siempre mencionamos cuando nos referimos a la transfiguración, y recurrimos también al capítulo 16 precedente del Evangelio de Mateo, donde el Jesús, luego de ser reconocido por Pedro como el Cristo, el Mesías de Dios, adelanta todo lo que tiene que padecer para morir y resucitar finalmente en Jerusalén. Y también adelantando ahí que muchos de los que estaban ahí presentes no verían la muerte hasta que no vieran la venida gloriosa del Señor. Bueno, son estos, Juan, Pedro y Santiago, los que ven la gloria del Señor, antes de ser ellos partícipes de la muerte biológica, digamos, temporal, porque están dimensionados para la plenitud de la vida. También por la fe y por la justicia, que obraron conforme a la fe que recibieron del Señor, el autor y consumador de la fe en todos nosotros. Hermoso texto que nos muestra este pasaje de Mateo, y hermosa la canción que escuchamos, Fabián, también, realmente. Este es mi hijo, a él escuchen. Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Es una afirmación contundente del Padre. Sí, creo que no deja lugar a segundas interpretaciones o a duda alguna. Miguel. No la deja, por supuesto. Vos decís algo totalmente veraz, firme, sí, es una afirmación contundente. ¿Y quién lo afirma? ¿Quién más puede ser que aquel que es el todo y en todos?
el Dios que nos ama, el Dios que nos crea, el Dios que nos hace imagen y semejanza suya, imagen y semejanza de vida y plenitud de vida y vida gloriosa. Lo está afirmando, este es mi Hijo. Ahora, el tema es este, ¿usted lo cree? ¿Nosotros lo creemos? Cada uno tiene la respuesta. La respuesta también contundente, concreta. Si usted le cree, ¿usted lo recibe? ¿Le abre la puerta, lo deja entrar? ¿Le abre la puerta de su corazón para que venga, para que cene con usted, para que habite en el lugar que usted tiene preparado porque le ha creído? ¿Usted es habitación? ¿Usted es templo del Señor? Bueno, si usted lo cree, lo va a hacer. Ahora, si no lo cree del todo, andará todavía con ciertas dudas, ciertas reticencias. Pero lo que exige el Señor, sabemos, es una devoción absoluta, no devociones a medias, no adoraciones parciales. No se conforme ni contente simplemente con ir al templo, a la parroquia, cumplir, escucha la lectura, comulga, se va a su casa y después se olvida, hace lo suyo, hace cosas que, ojo, si usted lo hace como para la gloria de Dios, como para agradar a Dios, no buscando gloria y el aplauso de los hombres, sino la gloria de Dios, bien hace usted lo que va a confesar y a publicar en su presencia en el templo donde se reúne la iglesia de Dios, bien hace. Pero no nos olvidemos que solamente con esa presencia no basta, tiene que ser presencia en usted mismo. Tiene que ser el templo donde realiza el Señor todo aquello que viene a hacer, que es muy sencillo. Él es el tesoro, dijimos, ¿no? Él es la vida. Bueno, eso viene a ser en nosotros, que seamos proclamadores de la vida y ejemplos concretos de la vida, testimonios de la palabra del Señor, testimonio de la vida que el Señor es en nosotros. Y eso lo tenemos que mostrar a través de una conducta acorde con lo que decimos. Si decimos y hacemos lo que decimos, es un testimonio, como lo es el hombre Jesús de la palabra de Dios. Dios dice, el Hijo hace. Dijo Dios, hizo Dios. Testimonio. Conducta. En Jesús lo vemos plenamente cumplido. Vamos a seguir ese ejemplo entonces. Lo hacemos con el poder de Dios, lo hemos dicho tantas veces, porque lo leemos en la palabra que nos revela el Señor. Recibimos el poder de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos el poder de hacer lo que debemos hacer y lo que debemos querer. La voluntad de Dios. Fabián. Bien, a ver, al oír esto los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Otra vez aparece el muy humano temor de los discípulos en los discípulos y otra vez no tengan miedo de Jesús, cosa que es habitual ver en los evangelios, cosa que es habitual charlar entre nosotros, motivo de inquietud repetida en varias ocasiones. El miedo, por una parte, miedo que es una emoción, un sentimiento humanamente muy entendible y abarcativo para todos, y Jesús reafirmándose, no tengan miedo, levántense, ¿sí? No tengan miedo, claro. Tantas veces decimos, Fabián, ¿no? Repitiendo palabras de los escritos bíblicos, particularmente del Nuevo Testamento. Sí, donde no hay amor hay temor todavía, fíjate. De ahí que el que teme aún no ha sido hecho perfecto en el amor. A la perfección en el amor vamos, claro esté. Y claro está también, sí, a eso vamos. Y ahí aquí, en este caso lo están contemplando. A la situación en que vamos, a la figura a la que vamos, que es esta que nos muestra Jesús, adelanto de la gloria que ha de participar en nosotros. Pero hasta tanto no lleguemos a esa situación,
En nosotros había que haber momentos de temor donde lo que vemos, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos adelanta y muchas veces nos supera, sí, claro. Y uno dirá, cayeron en temor, sí. Y de pronto, escúchame, ver lo que están contemplando, oír la voz del Padre Celestial, cayeron postrados, sin duda, sí. Ubiquémonos también nosotros en la situación de los 3 discípulos y tendríamos el mismo temor, sin duda, ¿no? Pero ya este adelanto, por supuesto, fíjate que el Señor dice, no digan nada de todo lo que han visto hasta después de mi resurrección. La resurrección del Señor será también la resurrección de aquellos que verdaderamente creen en Él. Entonces vivirán la vida de Cristo resucitado. Y entonces estas cosas no generarán temor, sino que vista desde la mirada del amor de Dios en nosotros, lo que generarán será ¿qué cosa? La alegría consecuente de todo cristiano, esa alegría diferente, nueva, que no depende de un objeto exterior, digamos, que buscamos con afán, con ansias, y cuando lo conquistamos estamos admirados por la posesión. No, esta es una alegría que viene muy de adentro. Como tan de adentro viene también esta presencia en gloria del Señor en nosotros, pero lo vemos desde la fe. Ya cuando empecemos a mirar con la mirada de Dios las cosas que Dios y como Dios las muestra, ahí en nosotros se va a renovar permanentemente la admiración, el asombro, realmente, finalmente la consumación de la fe. Y a medida que vamos creciendo cada vez más y más, hasta llegar finalmente en la plenitud del amor, a contemplar, sí, y a vivir, porque ser también nosotros en estas cosas que ahora contemplamos y que después serán en nosotros también. Bien, cerca de la despedida, Miguel, compartimos sintéticamente la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículos 16 al 19, y también forman parte de la liturgia de esta fiesta de la Transfiguración, porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, han recibido de Dios Padre el honor y la gloria. Cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el alba y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Esto es palabra de Dios. Miguel, pertenece a la segunda carta de San Pedro, de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 19. Miguel. Sí, hermoso texto realmente, ¿eh? Fíjate cómo, siempre lo decimos, Fabián, y es la realidad, cómo sintetiza magistralmente. Y tendríamos que dar ministerial magistralmente, sí lo sintetiza el apóstol esto. Aquel que habla, el que escribe ya es el apóstol Pedro. Entonces estas cosas, nos dice, no están compuestas como por arte, no son fábulas, como abundaban en el tiempo, ¿no es cierto?, en que vino Jesús a este mundo, por parte de los griegos, sobre todo, la cultura que predominaba en el mundo intelectual en ese tiempo. No, esto es una realidad. No es una fábula, que estaría bien, digamos, desde el punto de vista, digamos, gramatical, sí, del lenguaje, la fábula siempre nos ilustra para algo, pero esto es un hecho muy concreto, Aquí contemplaron la gloria del Señor, contemplaron. Y esto que comentamos a propósito de Moisés, de Elías, fíjate vos que anunciaban estas cosas. Pero cómo les hubiera gustado, ¿no?, escucharlas y verlas testimonialmente, como lo están haciendo Juan, Pedro y Santiago, como está reservado para todos nosotros.
Ahí está el cumplimiento de lo que anunciaron ellos. Y bueno, tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Esto es para la gloria de Dios y para la gloria nuestra también, de la cual el Señor nos participa abundante y generosamente y gratuitamente. Es una gracia del Señor. Así que a esto vamos, Fabián. Adelante. Señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante la operación técnica, la musicalización. Que tenga la más hermosa de las semanas y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Dios siempre quiere. Hasta entonces, Fabián, si hemos pasado un momento hermoso como de costumbre cada vez que consideramos esta palabra, el Señor en medio de nosotros. El Señor es nuestro único maestro. Siempre nos está ilustrando, enseñando, siempre nos está conduciendo a la plenitud de la vida. Bendiciones, Fabián, para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia, que siempre firme y siempre saludos de parte, de Gabriela Lee, de Margarita Romero, de Marcela Domínguez, de Liliana Domínguez, de Rocío Nájera. Bendiciones por parte de Sofía Sanabria, de Fabián Bañato. Escuchas permanentes de esta programación de los domingos y que siempre pendiente de la misma y nos mandan siempre su saludo. Bendiciones para ellos, para toda la audiencia. Hasta el domingo, Dios mediante, Fabián. Un abrazo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.